Uno. Muy buenas noches a todos. Me alegra verles muy tempranito, eso está bien. Creo que está haciendo allá mucho calor con -20, -10, o sea que yo sí quiero decirles que yo sí estoy mal. Aquí el clima en Colombia, pues está igual que allá, ¿no? 21 grados está Bogotá, así que Wow. estamos bien, vamos a comenzar nuestra... Aquí es fiesta. Sí. Aquí es fiesta nacional, pastor, cuando son 21 grados. Así que. Ay, pensé que hoy era fiesta nacional cuando es 21 grados. Eso me imagino que solo se da en verano, ¿verdad? Así es. Y ¿O Dios no? nos libre que vaya a ser ahora, porque si así está el clima a nivel mundial como está, imagínese, no, mejor así, hasta el verano. Sí, aquí le quiero contar para que se sientan contentos que en la región de Boyacá, Colombia, donde queda el Cucuy, todos los pueblitos y el Cucuy parece que fuera diciembre de Estados Unidos. Nevó y los tapó y la gente se divirtió como niños chiquitos. Pero el Cucuy, varios kilómetros de la montaña más alta, totalmente con nieve. Entonces, ya que hablas del clima, hermana Belén, clima loco. Le pasó a la región de Boyacá lo mismo que le pasó a Madrid hace unos días. Bueno, entonces oremos después de hablar del clima. Señor, gracias te damos por este tiempo hermoso que vamos a tener. Gracias por guardarnos, Señor, por ser especial con nosotros. Hace 8 días vimos que la idea tuya de escogernos fue de siempre. Y vemos tu amor y tu bondad a través de eso, Señor. Y te damos gracias, Padre. Y también antes de comenzar, te queríamos pedir para que tú fortalezcas a Tatiana en este tiempo que ella tiene, porque su tío cercano pues ha partido. Y que seas tú con ella dándole la fuerza y la fortaleza para que ella esté con tu gozo y tu gozo no se pierda en ella por más tristeza que tenga, Señor. Fortalece también a toda su familia y a todos los seres cercanos a Él, Señor. Amén y amén. Entonces, estamos hablando de la sana doctrina. Ya hemos visto mucho de las buenas obras, pero vamos a seguir viendo la sana doctrina. Hace 8 días comenzamos con el capítulo 1. Vamos a ver por los 3 capítulos cómo la sana doctrina está. Entonces, vamos en el capítulo 1, en el versículo 1, vimos hace 8 días. Y hay como una conexión entre el versículo 1 y 2, ¿cierto? Hay algo que relaciona con el versículo 1, dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Entonces aquí hay un conector lógico en el español que dice con la esperanza de vida eterna. O sea que lo que está hablando en el versículo 1 está conectado con el versículo 2. Hay una esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y manifestó a su debido tiempo su palabra. Y entonces dice que por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Y ahí quiero que veamos algo de doctrina. Ya vimos los escogidos de Dios. Y luego sigue al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Entonces aquí podemos ver cuál será el conocimiento de la verdad. ¿Qué piensan ustedes? Cuéntenme. Hoy sí quisiera escucharlos un poco. ¿Qué es eso de el conocimiento de la verdad? ¿Cómo conocemos la verdad o cómo sabemos que nosotros conocemos la verdad? Ayúdenme Cristo. hoy.
Cristo, Cristo. ¿Pero cómo? Pero sí, Cristo, pero ¿cómo, hermana por el Evangelio. Isa? A través de Ah, su palabra. a través de su palabra revela, entonces. ¿Perdón? ¿La palabra qué es lo que nos revela, entonces? El conocimiento de la verdad. Ok. Nos revela a O sea, Cristo. que Sí. esa verdad exactamente nos revela a Cristo. Y dice que el conocimiento, quiero que veamos en ese versículo porque es importante esto que está escrito ahí en ese versículo. Dice que Él nos escogió y al pleno conocimiento que es la verdad, que es según la piedad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir, según el versículo 1, amados hermanos, que somos escogidos de Dios? Según el versículo 1 y lo que está escrito ahí. Porque conocemos la verdad. Pero ¿cómo sabemos eso, hermana Isabel? ¿Cómo sabemos que conocemos la verdad? ¿Cómo sabemos que somos sus escogidos? Que conocimos la verdad. ¿Cómo lo sabemos? Miren ahí, tranquilos, Por, lean. por Dígame, la hermana. revelación del Espíritu Santo que nos da. No. Ahí está en el versículo 1 la respuesta. No necesitamos buscar en otro lado. Por la fe. Dice que es según la piedad, dice en el versículo 1. ¿Quién dijo eso? ¿La hermana Isa? Sí, señor. Hermana Isabel, muy bien. Entonces, hay una verdad doctrinal. Somos escogidos de Dios. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo llegamos a saber que somos escogidos de Dios? Cuando llega a nosotros el conocimiento de la verdad que es Cristo Jesús. Ajá. Y lo conocemos a través de su palabra. Aunque en los siguientes versículos lo vamos a ver mejor. Es bueno que entendamos este versículo para que veamos cómo es la conexión de ser escogidos y cómo es que yo sé que soy un escogido de Dios. Entonces, Dios nos escoge a través de conocer a Jesucristo, lo conocemos también a Él. Y sabemos que somos escogidos y que le hemos conocido porque tenemos una vida de piedad. Si ustedes ven, escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es, según la piedad que es. O sea, sabemos que somos escogidos, sabemos que conocemos la verdad porque tenemos una vida de piedad. Entonces aquí la pregunta sería, ¿qué es piedad? ¿Sí? Sí, porque listo. Ya sabemos que es según la piedad, o sea, las personas que creen que son escogidas y que han conocido al Señor, se conocen porque tienen una vida piadosa. Entonces vamos a definir qué es piedad, porque podemos tener diferentes conceptos de piedad y la palabra pues que está ahí, que es Eusebia, significa, tiene unas características. Voy, antes de hablar de lo que significa la palabra, me encantaría ver las características de esa piedad. Entonces, digamos que de todas las palabras que puede mostrarnos la piedad, yo escogí dos características para saber que tenemos una vida de piedad. Y una es que tenemos una actitud en pos de Dios. O sea que nosotros sabemos que tenemos una vida de piedad porque nuestra vida tiene una actitud que siempre va en pos de Dios. O sea que lo que buscamos es a Dios. No buscamos la satisfacción nuestra, no buscamos nuestros deleites, sino buscamos satisfacer a Dios y deleitarnos en Dios. Entonces, cuando yo hago eso, estoy teniendo una vida de piedad. Eso está reflejando que verdaderamente yo sí creí en Cristo. Entendí que Él me escogió para lo que hace 8 días vimos. Entonces, esa es una característica. Y la segunda característica de Eusebia, de la piedad, es que todo lo que yo haga agrada a Dios. Amén. Entonces yo tengo una vida piadosa cuando toda mi vida va en pos de Dios, cuando toda mi vida gira en torno a Dios. Y que todo lo que yo haga
lo haga queriéndole agradar. Entonces eso nos compromete a nosotros muchísimo, porque decimos conocer a Dios, pero nuestra vida, la forma en que vivimos, es la única que manifiesta si somos o no somos. ¿Cómo desde el versículo 1, ahora sí vamos a ver a Pablo escribiendo a Tito? Entonces, desde el versículo 1 podemos ver el propósito que él tenía de escribirle. Es dar a conocerle o clarificarle la sana doctrina y las buenas obras. Desde el versículo 1, la doctrina de ser escogidos, la doctrina de la salvación a través en Cristo, con la forma en que yo vivo, las obras en que yo vivo. Pero des en cuenta que en este versículo 1 todas esas obras apuntan a agradar a Dios. Amén. Entonces, desde el versículo 1 podemos ver todo lo que él va a escribir. Y luego sigue o sea, va a unir lo que está diciendo acá de la vida piadosa, de hacer todo lo que agrade a Dios, de vivir con algo, con la esperanza de ¿qué? De la vida eterna. Ah, otra doctrina que va junto con la salvación es la vida eterna. Entonces, ¿podemos entender en quién tenemos la vida eterna? En Cristo. En Cristo. ¿Por qué en Cristo? Porque desde el principio Dios quiso escogernos para que en Él pudiésemos tener esa vida eterna. Ahí está en la siguiente oración gramatical. Dice, con la esperanza de vida eterna. Antes de seguir, quisiera hablar de la palabra esperanza, que ahí tiene una connotación muy importante, porque a veces nosotros, o sea, y personalmente yo hablo mucho de la esperanza, y es que la esperanza, porque es, digamos que es lo que nos mueve. Y aquí la palabra elpis, que significa esperanza, tiene una connotación de esperar con expectativas, confiados. O sea, nosotros tenemos que tener la esperanza hay una expectativa y yo tengo la esperanza es porque tengo la confianza que eso va a ser así. Yo confío en él. Entonces aquí quiere reforzar Pablo con la siguiente oración lo que está diciendo de la esperanza. Entonces yo tengo que esperar con expectativa confiada la vida eterna, es lo que nosotros debemos creer. Por eso va parte de la doctrina que Pablo está enseñando a Tito. Dice, la cual, o sea, la vida eterna, esa esperanza de la vida eterna, miren qué es lo que nos muestra ahí. Dios que no miente. En el versículo 1 dijo el conocimiento de la verdad y ahora dice que no miente, o sea que Él es verdadero, prometió desde los tiempos eternos. Versículo 1 y versículo 2 están escritos de una manera muy particular. Lo que comienza en el versículo 1 lo termina diciendo en el versículo 2. ¿Cuándo nos escogió Él? Nos escogió en Cristo. ¿Desde cuándo? Desde los tiempos eternos. ¿Se acuerda lo que leímos hace 8 días en Efesios capítulo 1 precisamente? Entonces acá está hablándolo. Miren, me van a castigar, hermana Carolina. Ahora sí me castigaron con mi jugo. Entonces aquí, lo que comenzó diciendo, nos dice cuándo prometió eso. Prometió desde los tiempos eternos. Y yo creo que esto sí realmente me gustaría como salirme de la ropa de la alegría de leer esto para poderlo entender. Él desde los tiempos eternos, o sea, desde antes de que todo comenzara, porque la eternidad y lo infinito tienen una diferencia, que lo infinito tiene un comienzo y no tiene fin. Lo eterno no tiene ni comienzo ni fin. O sea, desde siempre Dios prometió la vida eterna. ¿Cuál era lo que quería Dios cuando creó al hombre? Que el hombre pasara con él todo el tiempo.
Pero desafortunadamente, pues en el Edén pasó algo que el hombre escogió, fue separarse de Dios. Por eso él tiene que hacer esa obra. Y esto es lo que nosotros debemos entender de aquí en adelante. Y dice así: con la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Entonces, dése cuenta en lo que es la vida eterna, tiempos eternos. Vida eterna, tiempos eternos. Ahí podemos entender entonces desde cuándo Él nos escogió. Y va acorde a todo lo que la palabra de Dios dice. Dice en el versículo 3 que, bueno, pero si quisiera que viéramos un texto antes de ese versículo 3 que está en Gálatas, para entender algo de lo que seguimos diciendo. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Y voy a leer mientras que ustedes buscan el contexto para que entendamos lo que estamos hablando. Pero también les digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque el Señor es todo, sino que esto está bajo tutores y curadores. Es de lo que viene hablando del pacto de Dios y Abraham. Entonces, en el versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, esto para que entendamos cómo es que se da la vida eterna. La vida eterna nace en la misma, para alcanzarnos para la vida eterna, nace en el mismo pensamiento de Dios. Estamos hablando, quisiera que habláramos aquí el versículo que dice desde los tiempos eternos, o sea, desde siempre. Pero hay un momento, aquí es donde nosotros podemos hablar para entender algo que a veces dentro del cristianismo no entendemos: el cronos y el kairos. El cronos es todo el tiempo, pero el kairos es la descripción del tiempo. Entonces, en el kairos, por eso la gente dice: no, es que kairos es el tiempo de Dios. No, no es que sea el tiempo de Dios, sino es la descripción del tiempo. Entonces, el tiempo estaba en la eternidad, pero en el kairos de Dios, o sea, en el tiempo, Dios dijo: ahora es el momento, voy a enviar a Jesús, voy a enviar a mi Hijo. ¿Cómo lo voy a enviar? Lo voy a hacer que se haga hombre, que nazca de mujer. Y fuera de eso que dice bajo mi ley, o sea que ese pueblo que había escogido él antes, con un propósito, que le había dado la ley con un propósito, ese hijo iba a nacer bajo la completa voluntad de Dios. Porque a veces nosotros, bueno, aunque sea en otro estudio vamos a hablar de pronto, si nos da la orden del Señor de la ley, porque a veces satanizamos la ley. Él la dio. Y él quiso que él, bajo toda la completa voluntad, dése cuenta, en el tiempo que él creyó, que era exactamente en el cumplimiento, entonces hizo que ese hijo se hiciera hombre, que naciera bajo su pueblo, bajo las normas que él había dado. ¿Para qué? Y entonces dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, o sea, lo que él había dado al pueblo escogido, a fin de que recibiésemos. Entonces ahí vemos que para los judíos y para los gentiles, recibiésemos la adopción de hijos. Esa es la verdad. Esa es la forma en que podemos conocer a Dios. Solo quería que viésemos eso, porque para entender lo que dice ahorita. Y manifestó a su debido tiempo su palabra. La palabra Cristo lo manifestó en el tiempo y lo explica ahí en Gálatas, de acuerdo a la concepción de él. Y lo manifestó por la predicación que me fue encomendada. Entonces, él ahí va a decir que eso que él está predicando de Cristo, él se lo encomendó.
Él tampoco él lo que quiere decir ahí es que él tampoco es una rueda suelta, ni es algo que se le haya venido a él, ni es algo que él esté por ahí y se le vino, no, es dentro del plan de Dios. Por eso lo explica de esa manera. Eso es algo importante, amados hermanos, que entendamos, porque en nuestro contexto, en los tiempos, se levantan muchas personas cambiando el mensaje del evangelio para su conveniencia. Entonces aquí Pablo está diciendo que él se manifestó a su debido tiempo, listo, y que él, por esa manifestación, por su palabra, por toda la obra de Cristo, entonces él empezó a realizar lo que Dios quería. ¿Qué era lo que él quería? Que compartiera su palabra. Entonces aquí también vemos algo muy claro, que listo, yo entiendo quién soy, yo entiendo cuál es la obra de Cristo. Escúchenme, bueno, me escogí, yo entiendo que conozco a Dios, yo entiendo que tengo una vida piadosa, yo no me puedo quedar ahí. Hay una tarea que tenemos que realizar. Es lo que le está diciendo Pablo a Tito. Y se pone de ejemplo a sí mismo. Y que toda la tarea es en Cristo. Amén. No son en otras filosofías, no son en otras, sino la doctrina que él está encaminando es la doctrina de Cristo, es la obra de Cristo, es lo que debemos concentrarnos es en Cristo. Y eso sí que quisiera que lo tuviésemos en cuenta nosotros. Porque si bien es cierto, tenemos diferentes doctrinas, el principal argumento de salvación de las buenas nuevas es Cristo Jesús y su obra. Lo demás es para que comprendamos y nos asombremos y entendamos cómo Él lo hizo. Pero ese es el principal. Y luego entonces podemos ver lo que Pablo, podemos ver esa enseñanza que él dice ahí, que la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento cuando Dios lo llamó por allá en Hechos, capítulo 9. Y ustedes se acuerdan de toda la obra misionera que empezamos desde, creo que el capítulo 13, en Hechos de los Apóstoles, con ese llamado. Y luego en el 26 hay un momento muy clave. Y es que él se encuentra con el rey Agripa. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Uh-huh. Y él empieza a hablar. Ahí ustedes ven el evangelio que él predicaba. Cómo el encuentro con Jesucristo, yendo a Damasco, y él le cuenta toda la historia al rey Agripa, y cómo él centra su evangelio en Cristo, en el llamado, en esa voz que le dijo, soy yo a quien tú persigues. Entonces, eso es grande, que nosotros entendamos que la predicación que nosotros debemos llevar es en Cristo Jesús. Parece obvio, pero ¿saben una cosa? No es tan obvio. Hay personas que inclusive más adelante vamos a tocar una de las, yo le decía al Señor que tremendo que esto fue hace 2000 años y resulta que esto es más vivo y que cualquier día. Vamos a ver por qué él dice eso. Él le compartió el mensaje a Agripa, al rey Agripa, en Cristo Jesús. ¿Y sabe qué es la respuesta de Agripa? Le dice, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades. O sea, él se resistió al evangelio que le estaba llevando, que se lo estaba llevando al rey, al pagano. Yo no le estoy diciendo que le estaban llevando al santo ángel de la guarda, no, a Agripa, una persona que representaba un imperio maligno. Y resistió el mensaje del evangelio. El mensaje le llegó y él lo resistió, pero el mensaje está centrado en Cristo Jesús. Entonces, es bueno que nosotros tengamos en cuenta eso. Por allá en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo del 7 al 12, si quieren ustedes, luego lo buscan, dice que ese es otro ejemplo de Pablo cumpliendo su llamado, su ministerio, y dice que él sufrió por su llamado, por el evangelio, pero que él discipuló a otros para que hiciesen lo mismo. Y entonces habla de Timoteo y habla también de Tito. Yo solo quería decir esto,
Porque muchas veces pensamos, escúchenme, amados hermanos, que llevar el evangelio es opcional. Es si yo tengo la facilidad de hablar, es si yo conozco la palabra. Y en la sana doctrina, cuando yo tengo un encuentro con Cristo, cuando yo entiendo el mensaje de Cristo, cuando yo vivo piadosamente, y yo tengo en claro la esperanza que es la salvación de la vida eterna o la vida eterna que es prometida por Dios, yo lo que debo hacer es compartirla con otros. Y quiero decirles que esto es algo básico en la vida del cristiano. No va separado. Y va muy unido. La obra con la doctrina. Lo que yo vivo, lo que yo hablo, lo que yo hago, es lo que yo creo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la doctrina, hablamos como si la doctrina fuera allá. Y ese es desafortunadamente lo que nos ha pasado a nosotros cuando recibimos la doctrina sistemática que llamamos y la vemos como allá. Pero resulta que la doctrina viene a nuestra vida y es donde transforma nuestras mentes y tiene un impacto en las demás. Si no lo estamos haciendo, quiero decirles algo, amados hermanos y hermanas, en este caso, es que algo estamos haciendo entonces mal, que no entendemos de la doctrina. Algo estamos haciendo. Y dice que eso es un conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Y aquí, pues bueno, muestra a Dios nuestro Salvador, pero recuerde lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Vayan por todo lado, hablen, compartan. Eso es el principio que debemos entender nosotros en nuestra vida cristiana. El hecho de que yo sea un escogido de Dios es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad que yo adquiero. Y yo en realidad no debería preocuparme por eso, porque es que yo creo que ¿quién de nosotros no quiere compartirle a otros cuando uno ve que alguien está sufriendo, sobre todo cuando ve que está pasando dificultades? ¿Quién no le lleva el evangelio? Pero pocas veces se las llevamos, como el ejemplo que yo les puse a ustedes de Pablo en el capítulo 26. ¿Qué me muestra esto? Que es para todos, que yo tengo que llevarles el mensaje. A los que lo necesitan y a los que no necesitan. Es algo que debemos tener claro en eso. Y quisiera que pasásemos al capítulo 2. Luego está la serie que ya hemos visto y muestra cómo eran los cretenses y más adelante cómo es el ser humano, para que entendamos lo que está en el capítulo 2 de los versículos 11 al 14, que es la segunda porción que encontramos la sana doctrina. La pastora Carolina hace 8 días yo le compartiera, porque ella me dijo, y no vamos a hablar de eso, hoy sí vamos a hablar. Entonces, del 11 al 14 dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza, otra vez, bienaventurada, y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Amén. Y entonces encontramos otra parte importante de la doctrina, así como ser escogidos, que creo que ya quedó claro. Ahora vamos a hablar de la otra
y es de la gracia. Y entonces yo me reía porque, o sea, yo le decía, Señor, pero ¿cómo así? ¿Y saben por qué quiero compartir eso con ustedes? Porque es que hoy en día se levantan muchos movimientos dentro del cristianismo y estos dos temas que estamos tocando, ellos los tergiversan de una manera increíble que nosotros resultamos diciendo no sabemos nada, ellos lo entienden todo. Resulta que esto es algo muy sencillo de entender y lo complican. Entonces transforman lo de escogidos y transforman la gracia. Y quiero que veamos la gracia. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a los hombres. ¡Wow! Entonces aquí hay dos cosas. Gracia, entendemos, yo creo que todos, me imagino, yo no sé. Todos tienen claro que es la gracia, ¿cierto? La palabra Pregúnteles, caris. hermano, pregúnteles. Sí, gracias, porque es que de verdad que yo intuyo. ¿Qué es gracia, hermanos? Un regalo inmerecido. Muy bien, hermana Belén. No habías hablado hoy y bien, muy bien. Es No, algo que no nos merecemos. Fue Judith. Fue judío. Bueno, hermana. No, déjalo que piense que fui yo, así está bien. Qué pena, Ya me puso participación. Pero hermana Judith, está bien. No, o sea, que no te lo dije mal porque no hayas participado, sino que pensé que eras tú, pero qué pena, hermana. Es algo que no nos merecemos, o sea, que por algo que no nos merecemos de Dios, algo que no quisiera que hiciéramos como en español, así como traducido. Por algo, porque lo que no nos merecemos de Dios se ha manifestado, algo que no merecemos de Dios. ¿Qué es lo que se ha manifestado según el texto? ¿Cómo se manifiesta eso que no merecemos? ¿Cómo? ¿Cómo se manifiesta? Para salvación. Sí, hermana, trayendo la salvación, pero trayendo la salvación se manifestó esa gracia. O sea, no nos merecíamos algo bien claro, es la salvación. No nos la merecíamos y ahí Pablo es clarísimo, no nos la merecíamos. Yo quisiera hacerles una pregunta de acuerdo a lo que leímos en los capítulos 1, 2 y 3. ¿Será que Pablo sí habló de por qué no nos merecemos esa salvación o no? ¿Ustedes qué dicen? Sí. Y les voy a decir, está en el centro de la carta este texto, está en toda la mitad de la carta. Claro. ¿Cómo fue la pregunta? Por favor, la repite. Claro, hermana Isabel. En los capítulos 1, 2 y 3 podemos ver por qué el ser humano no se merecía la salvación. Porque el pecado. Pero ¿cómo, hermana Judith? Háblame en la carta. O sea, tu respuesta es concreta, la tienes clara, pero háblame en la carta, muéstrame, dime por esto, porque es que esos son los argumentos que nosotros podemos tener dentro de la misma carta. Sí, porque, vale, el hombre al separarse de Dios, al pecar, se separa de Dios y entonces, ¿qué vive? Una vida perdida, una vida, dice, en la impiedad, hay deseos mundanos, el deseo de Listo. la carne. Muy bien. Gracias, hermana Judith. Muy bien. Me gusta que tú estás leyendo perfecto. Y sí, así es. No nos la merecemos porque somos pecadores. Pecadores. Porque somos pecadores, sencillamente porque las cosas que hacemos no son de una vida piadosa, porque las cosas que hacemos cuando no la conocemos a Él es desagradable a sus ojos. Entonces, Él dice, porque la gracia de Dios, o sea, ese regalo de Dios, eso que no nos merecemos, se manifestó trayendo salvación. Entonces, el contraste entre una vida de pecado y una vida que cree en Dios es la salvación. A las dos, que nos podemos dividir en dos grupos. En todos que estamos en uno pertenecemos al mundo, pero hay unos que entienden ese plan de salvación y hay otros que no lo entienden. Pero la salvación que Él trajo, ahora sí hago una pregunta difícil. ¿Para quién la trajo? Para los que creen en su
Todos. Para todos, sí. Para los que ¿Cómo creen. te parece? No excluye a No. ninguno. No exclusión. Y desafortunadamente, y este versículo es muy clave, deberíamos también ponerle ahí un coherente a estos dos versículos 11 y 12. ¿Por qué? Porque los que enseñan por la gracia, entonces tienen como algo. Somos salvos por la gracia, somos escogidos por la gracia, escúchenme, porque esa es la gracia. Entonces, y es que es como para cierta gente, ustedes no son, nosotros sí somos, es que ustedes pertenecen acá, entonces como ustedes pertenecen acá y hablan así muy bonito, entonces nosotros sí tenemos la salvación, ustedes no, nosotros sí la tenemos. ¿Eso es lo que dice el texto? ¿Eso qué quiere? Eso confirma que Él murió por todos. Él murió por todos. El ejemplo que yo les di de Agripa es un ejemplo de lo que puede pasar. Yo sí tengo que hablar, o sea, tengo que hablarle a todos, pero que reciban o no reciban, eso no me compete a mí. Pablo no le competía, pero él sabía cuál es su trabajo. Aquí lo que es claro es que yo sepa y yo entienda que yo no me lo merezco. Que yo no me merezco esa salvación. Que eso en vez de hacerme como ellos se sienten orgullosos, debería darme pena, porque es que yo no soy salvación, porque soy un pecador. Entonces, como soy pecador, yo no me la merezco. Sin embargo, Cristo la trae. Y la trae para todos. Esto es lo que yo sí no quisiera que lo comprendieran porque estoy haciendo unas declaraciones doctrinales de acá comprometedoras, pero lo dice en el texto. Es para todos y no nos lo merecemos. Hago mucho hincapié en esto porque hoy en día las personas creen que como somos salvos por la gracia de Dios, que eso es así, podemos hacer lo que querramos. Ya conseguimos la salvación. Ya la tenemos, somos escogidos ya. Entonces, no nos alineamos a agradar a Dios, a tener una vida. No, nos aferramos a que su gracia es salvadora. Y como su gracia es salvadora, yo ya no la pierdo, entonces, porque yo soy un escogido, entonces yo puedo como yo quiera. Eso no dice la palabra. La palabra sí dice que porque no nos merecemos por pecadores, la salvación, Él no la dio. Él se manifestó a través de Jesucristo. O sea, ya habíamos hablado de la palabra manifestación en el capítulo 1, ahora volvemos a hablar en la manifestación del capítulo 2, que se da en Cristo, trayendo salvación a todos los hombres. Ahora miren lo que dice el versículo 12, amados hermanos y hermanas. Enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en un mundo sobria, justa y piadosamente. Entonces, aquí volvemos a encontrar el núcleo de lo que quiere, o sea, la importancia de lo que quiere hablarle Pablo a Tito, que le hable a todos los de Creta. Y es que la sana doctrina está en la gracia de Dios, ¿sí? En la gracia de Dios que manifestó la salvación. Esa es la sana doctrina, entendamos. No nos la merecemos porque somos pecadores, pero Él nos la regala a todos. Esa es la sana doctrina. Y está junta con las buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Porque Él dice, enseñándonos que negando la impiedad, o sea que la impiedad, ¿a dónde pasa el pecado entonces? ¿A dónde? Atrás. Ojo, atrás. El pecado pasa atrás. ¿Por qué pasa atrás? Porque yo entendí que yo no me merecía la salvación, pero Él me la regaló y que lo que me separaba de eso era el pecado. Entonces yo debo dejar atrás el pecado. Y entonces enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, y yo estaba acordándome por allá, creo que tanto en
Génesis como en Primera de Juan habla de los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Eso que está en el mundo, ¿cierto? Eso que nos dice allá, quisiera no desviarme de Tito porque digamos que me emociona seguir a Tito lo que está diciendo. Eso quedó atrás, negándola. Ya no, eso tenemos que negarlo, eso no está bien. Más bien, entonces ahí hay un contraste. Vivamos. Mire, ya no podemos vivir en la impiedad y en los deseos del mundo. Ya no, ya no. Más bien vivamos en este mundo y da 3 adverbios. ¿Y por qué hablo así en español de eso? Ustedes dirán, este se viene aquí a hablarnos de español. Pues 3 adverbios. Sobria, justa y piadosamente. Esas son las buenas obras. Las buenas obras los vimos en el versículo 1:1, viviendo en la piedad. Y ahora, entonces nos da 3. ¿Por qué dije eso de los 3 adverbios? Porque están escritos, la forma en que están escritos en el griego no están como sustantivos, están como adverbios. ¿Qué quiere decir eso? Que complementan al verbo. ¿Qué quiere decir con eso? Que vivir, que vivamos, nos dice cómo es la forma en que debemos de vivir. ¿Ya? Por eso yo hago hincapié en que son adverbios, y no sustantivos ni adjetivos. Son adverbios porque nos enseña de la gracia, como que o la primera es fría. Los diáconos, los obispos. Ay, se quedó. Sí, se quedó congelado. Se quedó congelado, sí. Démosle un segundito. Bueno, un poquito más. Se salió. Sí. Debe ser que no tiene mucha señal. Sí, a veces él tiene que conectar algo extra. ¿Se durmió Santi? Lo durmió el papá. Ay, Conmigo qué no lujo. quiso dormirse. Qué lujo. ¿Y cómo sigue el bebé? Aprovechemos Está mejor. Está mejor. Pero todavía no hemos podido pillar. Okay. Entonces el huevo definitivamente no era. Es que no sabemos todavía porque también parece que es o al arroz o al huevo y como son productos que como colombianos los comemos casi que a diario, entonces pues ahorita ya quité otra vez el huevo del arroz y está bien. Sí, entiendo. Sí, vamos a ver si el hermano entra. Tanto que se le ha sacado a esta carta tan cortita. Sí. ¿Qué les ha parecido? Yo tengo una duda, pastora. Sí, señora. Por ejemplo, esto que estaba explicando de los adverbios, no sé, o sea, porque uno conoce muchas personas con debilidades en su carácter, más no, por ejemplo, un carácter que sea pendenciero o que sí, o mal geniado, pues como uno dice, pero al final de cuentas terminan haciendo la obra y terminan llevando a Cristo y terminan siendo testimonio y testimonios impactando la vida de muchos. Pero uno ve que de pronto tienen todavía muchas fallas del carácter. Y entonces, ¿eso Sí. ahí qué? O sea... Sí, digamos, si la persona está dando el evangelio, o sea, quitemos el carácter, pero está dando el evangelio, entonces no es por lo que él sea, sino porque está entregando la palabra y es la palabra que tiene el poder de convertir el alma. Es el poder, y entonces, y Dios usa al que quiere usar, pero sí es una tristeza que no cambie.
que el desprecio, exacto, el desprecio hacia lo que Dios quiere de nosotros, pide de nosotros. Dice el hermano que tiene problemas con el internet. Entonces, como llevamos grabando como 35 minutos, pues podemos continuar. En la siguiente hora voy a contestarle. Vamos a ver si cortamos la transmisión. La grabación, digo. Ah, que está intentando. Porque, por ejemplo, el caso de Sansón. Ah, ya. Iba a hablar un poquito de Sansón, pero ya se está conectando. También hay muchas personas que pueden tener muchos dones y trabajar en la iglesia y llevar el mensaje, pero al no tener los frutos del Espíritu, pues es como de nada sirve, ¿me entiende? Aunque la palabra, como decía la hermana, tiene el poder para transformar a otra persona. Dios lo usa, pero esta persona no crece, o esta persona no ha madurado, o esta persona no ha entendido lo que es el Evangelio. Y lo más importante son los frutos que podemos tener, los frutos. Sí. Pero si se ha esforzado por los frutos y aún así no puede, o sea, no, yo sé que no es en las fuerzas de uno, ¿no? Pero a veces es muy difícil. O sea, a pesar de que yo estoy en Cristo y todo, y sobre todo es difícil con las personas más cercanas a uno, porque uno con las demás personas puede dar el fruto del Espíritu y tiene paciencia y todo, pero a veces es muy complicado con las personas más cercanas. Y cuando uno comete ya la falta, uno se da cuenta y se entristece porque uno está ofendiendo a Dios y se arrepiente, pero luego vuelve a pasar otra vez y otra vez. Entonces, no sé. Tratemos a todos como espirituales. Yo hay algo particular que debo tratar a mi familia. Sabes que especialmente cuando se trata de nuestros esposos o nuestros hijos, creemos que tenemos el derecho de tratarlos como uno quiere, pero no es así. Tenemos que ser espirituales también con ellos, tratarlos como Dios quiere que lo tratemos, verlos de esa manera, con respeto, con amor, con misericordia, como Dios lo ha tenido conmigo. ¿Entiendes? Y a veces, como somos familiares o conocidos, a veces tendemos a abusar un poco, pero Dios también nos va a pedir cuentas por eso. ¿Entiendes? Que tratemos a mi esposo. Yo trato a mi esposo como si es un hermano en Cristo. Así tengo que tratarlo. Como que es mi hermano. Que también Dios le salvó a él así como lo ha hecho conmigo. Y cuando entendemos eso, vamos a tratarnos todos con amor, con consideración, con... Okay. Hay una práctica cristiana que se ha perdido mucho y es el dar cuentas. Entonces, por más el pastor o sea, el pastor pues se debe entender que es la persona más espiritual, pero él también debe tener personas que le estén pastoreando. Y cada uno de nosotros, yo tengo 2 damas a las cuales yo generalmente le rindo cuentas y puedo hablar de las luchas de pecados que yo lucho, pecados de ira, a veces los pensamientos se van, ustedes conocen todo lo que ha pasado y entonces hay una lucha. Entonces a esas personas voy y les digo, tengo esto en la cabeza, sé que no le agrada a Dios y ya cuando sale a la luz eso, entonces ya comienza Dios a ministrarme en esa área, pero todos tenemos lucha y a pesar de nuestros defectos, y es para que no se fijen nosotros, el Señor nos usa porque Él usa al que Él quiere, a quien Él quiere. Sí. Qué bueno que tú dices eso, Carolina, porque eso era algo que yo le iba a preguntar al hermano Oswald. Sí, porque todo esto del Ministerio de la Piedad
y de ser obedientes al Señor, pues eso es algo que un cristiano debe anhelar y crecer en santidad, sin de saber y no deja de ser cierto que aunque hemos sido salvos, como él lo explicaba, por gracia, que no lo merecemos, como bien lo decía la hermana, siempre en este cuerpo va a haber un remanente de pecado y se manifiesta en cada uno de nosotros en diferente manera, como les decías tú, de pronto tu rabia, tu ira y a lo mejor tú estás queriendo que el Señor trabaje en eso en tu vida, pero a lo mejor la otra hermana lucha de otra manera u otros hermanos luchan de otra manera con un remanente de pecado. Y en la medida que uno se expone en la escritura y anhela ser obediente al Señor y somete su carne, por eso hay esa lucha de la carne contra el espíritu, pues en esa misma medida pues podemos ir ganando esa batalla, esa guerra que dice la Biblia que tenemos, pero nosotros definitivamente hay un remanente de pecado, o sea, no hay ningún cristiano que haya llegado ya a ser perfecto mientras estemos en la carne, no lo hay. Ahora, hay hermanos que están más santificados, han crecido más en santidad que otros. Y lo que dice Carolina es cierto, o sea, necesitamos de otros hermanos que nos estén monitoreando, que estemos dando cuentas, o que nos estén exhortando en amor. Pero cada uno de nosotros, obviamente, y si nos descuidamos, la carne siempre se quiere levantar de una manera increíble. Eso ha pasado en mi vida o he visto en vida de otros hermanos. Cuando nos descuidamos un poquito, la carne quiere tomar ventaja rapidísimo. Entonces, bueno, eso fue un comentario que me extendí, disculpen. Era que quería hacerle como esa especie de pregunta al hermano, porque no sé si lo estoy entendiendo bien, pero igual no hay ningún, o sea, que digamos que un hermano que sea perfecto, bueno, no hay. No hay, todos estamos pasando por diferentes procesos. La virtud de unos es la debilidad de otros. Sí. Hermano Osvaldo, lo esperamos. Estaba muy atento escuchando todas las intervenciones. Discúlpeme, se fue el internet, se fue y me sacó y no me dejaba conectar. Entonces pido excusas. Qué interesante. Porque yo no sé si es por por esos 4 adverbios, de verdad. En esos 3 adverbios está la respuesta a todo lo que ustedes están diciendo. Es algo bien particular, ¿saben? Sí. Y me alegraba, o sea, yo no quería hablar porque lo que ustedes están diciendo me parece importantísimo. Cuando terminemos el estudio, entonces, yo les quería, pues es que no me quiero adelantar, pero en cuanto a lo que están hablando ustedes de la perfección, del vivir, de todo eso que hablan, veamos esos 3 elementos para que veamos las herramientas. Escúchame, que yo lo que estoy hablando acá no quiero cargarlos, porque veo que de pronto lo hago. No quiero cargarlos. Quiero es brindarles a través de la palabra las herramientas para lo que ustedes están diciendo. Para yo no sentirme mal, o sea, yo estoy entonces viviendo un cristianismo mal, entonces, pero si lo estoy viviendo, si algo me está quedando difícil, estas 3 herramientas están ahí. Y me alegra que todo eso que ustedes hablaron, lástima no escuchar desde el principio, sino escuché al final. Pero cuando él dice que vivamos y cómo vivamos, usa estos 3 adverbios y el primero es sobria. Si recordamos, el ser sobrio es tener una mente sana. Ser prudente. Dominio de sí mismo. Ser prudente. Son, digamos, las 3 características de una persona sobria. Entonces, cuando el texto me dice a mí que yo debo tener una mente sana, que yo debo tener dominio propio y yo debo ser prudente, me está dando una herramienta de cómo poder llegar a agradar al Señor. Amén. Lo que ustedes están diciendo ahí, claro, hermana Isabel,
nosotros nos convertimos, el pecado sigue ahí, el pecado sigue tocando. Por eso dice que negando la impiedad, o sea, ya no más, y los deseos mundanos, o sea, ya no más, ya no me puede dominar. No es que se vayan a ir, porque eso es algo que dentro del cristianismo yo veo que la gente se siente como muy defraudada de sí mismas porque no son capaces. ¿Por qué? Porque en su mente sigue el pecado. Entonces no han renunciado y siguen, el pecado sigue y la diferencia está entre la práctica del pecado, ahí ya estoy fallando, y que el pecado esté ahí en las puertas. Están las 24 horas, amados hermanos. Estuvo para Jesús las 24 horas, ¿por qué para mí no va a estar? O sea, no lo comprendería yo. Y él era el Hijo de Dios, Dios mismo, y le tocaba, ¿cómo será a mí a un pecador? Pues con mayor razón. Pero la primera herramienta está en mi mente, cuando el pecado toca mi mente. Entonces yo debo rechazarlo. ¿Lo puedo hacer? Sí. ¿Lo puedo hacer? Sí. Por eso es el dominio propio. Puedo decir no. Puedo decirlo. Puedo ser prudente. Claro. Claro que sí. Yo voy a hacer hoy, voy a confesar algo. Acá. Lástima que se esté grabando, pero bueno. Ayer, esto es en serio que lo digo. Ayer salimos a comprar con mi esposa. Nosotros estamos aquí en la zona de Bogotá más candente de Bogotá, donde hay más. Yo pertenezco a Kennedy, donde hay más contagiados de Colombia. Entonces estamos en una cuarentena brava. Y ayer teníamos muchas cosas que hacer y de la iglesia. Entonces yo le dije, mi amor. Ella dijo, ¿qué hacemos de almuerzo? Yo le dije, nada. Vamos por el almuerzo. Cuando terminemos en lo de la iglesia, las labores de la iglesia, vamos por el almuerzo. Vamos a comprar. ¿Qué quieres? No, que pollo, que no sé qué. Pero no fuimos a comprar y dentro del camino se me dio por decirle a ella, comamos esto. Y entonces le cambié el menú a ella y fuimos a comprarla. Estando comprándolo, me llamó la atención que ella empezó a decir, pero que no tenga esto. Y entonces yo dije, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? O sea, yo dije, pero ¿qué le está pasando a ella? Dijo, sí, no le vayas a echar esto. Entonces yo le dije, ¿qué es lo que quieres almorzar entonces? No, es que yo lo quiero así. No, tú no me entiendes. Es que no quiero que me haga daño. Y el ser humano sale a flote. Y entonces yo le dije, no, pero no estoy de acuerdo. Y me dijo, pero ¿sabes qué? No me lo digas así porque tú me estás así, diciendo eso delante de ellos. Ella me reprendió a mí. Me dijo, no me digas así porque yo le dije a ella, pero ¿cómo así? Entonces, ¿qué es lo que vas a almorzar? Y se sintió muy ofendida. La carne sale a flote. Entonces, yo lo que hice es que me separé con ella a un lado y entonces ella se fue fuerte contra mí. Me dijo, no, es que tú no me debes de hablar. Yo le dije, yo no te estoy hablando mal, amor, solo que te digo, ¿para qué entonces pides lo que no te vas a comer? Dijo, entiéndeme. Y se fue. Entonces yo le dije, hagamos una cosa. Guarda silencio. Mírame y hablamos ahora. Yo les quiero decir que yo no logro eso sin Dios. Este Oswald se hubiera salido de los chiros en otra oportunidad. Pero yo tengo que pensar en que eso que yo les estoy hablando tengo que vivirlo. Y si yo le dije de mí, de buena gana, no le hubiera gastado ese almuerzo a ella. Le hubiera dicho, vamos a lo primero, vamos a comprarnos un pollo. Y listo. Y me hubiera puesto muy ofuscado. Pero esto que yo les estoy diciendo se puede vivir cuando uno lo tiene claro en su mente. Entonces yo le dije a ella, no, guarda silencio. Y la miré y le cogí la mano y le dije, guarda silencio. Y nos quedamos callados. Y yo le dije, ve y pide lo que tú quieras. Y luego entonces yo le dije a la señorita, ¿qué es lo que yo quería para mis hijos? Entonces yo le dije esto, y listo. Este que yo les estoy dando es un ejemplo de que uno sí puede. En otras
circunstancias, yo exploto. ¿Pero qué quiere decir eso? Que Él, cuando uno permite en su mente, cuando uno reconoce que Él está ahí, que somos testimonio, que Él es mi vida, es mi relación con mi ser amado, como dijo, creo que fue la hermana Judith que estaba hablando de uno cómo tratar a los amados, a los que son más cercanos. Pues lógico. Pero nosotros somos los que hacemos las cosas difíciles. No es que eso no se puede, es que Él es de esta manera en el caso de las mujeres o en el caso de los hombres. No es que eso no se puede porque ella es así. Y entonces empieza un choque impresionante. Cuando aconsejamos en parejas con mi esposa, con mi señora, lo primero es que vemos el yo de cada persona. Y eso nos pasa a nosotros en nuestra vida. Pero cuando la mente es renovada, cuando la mente quiere dejar que el Señor la gobierne, entonces yo puedo tener un dominio propio, yo puedo entonces ser prudente y decir, no. Si yo vuelvo a ese restaurante y yo que tengo la manía de evangelizar a todos, le voy a hablar del Señor. Si yo hubiese dado un mal testimonio, ¿con qué cara le voy a hablar del Señor? Y de seguro que quiero hablar del Señor, eso sí, no lo duden. Pero se puede. Está en cómo yo lo hago. Yo tengo que ser sobrio para cada uno de nosotros. Estoy hablando de algo de las relaciones interpersonales, que es la segunda que dice ahí, sobria, justa, con equilibrio. La primera, que es la sobriedad, tiene que ver conmigo. Eso lo defino yo en mí. La segunda tiene que ver en mí con el otro. Porque con quien hago justicia es con el otro. Entonces, si yo vivo con mi mente en Cristo Jesús, queriéndolo agradar, queriendo hacer las cosas que Él quiere, que a Él le gustan, teniendo una actitud reverente hacia Él, si yo la tengo, entonces la relación que yo voy a tener con mi prójimo debe reflejarse ahí. La justicia se revela es con el otro. ¿Me lo merezco o no me lo merezco? Es lo que preguntamos cuando alguien nos trata mal. Si alguien me trata mal, entonces yo también voy a tratarlo mal. Si alguien me habla feo, yo también, porque es que soy yo. Y no hacemos justicia. La justicia del Señor dice que si el hermano me ofende y me pega en la mejilla, yo debo poner la otra. Esa es la justicia de Dios. No es como nosotros. Entonces, cuando aquí hablamos, es de lo que habla la palabra. Entre yo más conozca la palabra, entre yo más conozca lo que quiere la palabra de mí, en mí, con el otro, más justicia puedo hacer yo. Cuando le preguntaron a Jesús sobre la ley, él dijo que estaba dividiéndose en amar a Dios sobre todas las cosas, con todas las fuerzas, con todo el alma, o sea, con todo el ser, y al prójimo como a sí mismo. Entonces nos estaba mostrando cómo es la manera de vivir la justicia en amor. Y es la segunda herramienta que yo puedo, y esa va con el prójimo. Y la tercera que él me da es que vuelve y dice lo que dice en el versículo 1:1, y dice piadosamente. ¿Cómo es vivir piadosamente? Es vivir agradando al Señor. Eso es el que complementa vivir, es vivir. Si yo vivo, entonces ahí va mi relación con Él. Si ustedes se dan cuenta, mi relación con Él, en mí y con el otro. Es una manera de vivir. Implica todo el ser. Mi mente, mi cuerpo, mi pensamiento, mis palabras, todo lo que yo haga, lo implica. Y des en cuenta que eso va pegado a recibir la gracia de Dios, a recibir la salvación. Y dice en el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada. Ya hablamos de la esperanza bienaventurada. Y la manifestación de la gloria de nuestro Dios, gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Vuelve y repite con otras palabras lo que había dicho en el 1, 2 y 3. Y aquí vuelve y lo pone. Porque es la sana doctrina. La salvación
la vida eterna en Cristo Jesús. Ahora lo que aumenta, la primera es que Él quiso dárnosla y ahora nos escogió y ahora dice que eso es por su gracia. Y termina diciendo lo que yo les dije a ustedes. Quien se dio a sí mismo por nosotros. O sea, la manifestación de la gloria de Dios se dio. Mire cómo a veces nosotros minimizamos esto. La manifestación de la gloria de Dios se dio en Cristo Jesús. ¿Cómo? Cuando Él se dio a sí mismo por nosotros. Esa es la manifestación de la gloria de Dios. ¿Para qué se dio a sí mismo? Pues para redimirnos de todo pecado, de toda impiedad. O sea, impiedad es cuando yo hago el pecado sabiendo lo que lo hago. Y póngale cuidado lo que dice ahí. Y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Entonces aquí aparece otra cosa con las buenas obras y es la santidad. Nos quiere puros, nos quiere santos. No somos santos por nuestros medios, no somos santos por nuestras fuerzas, somos santos en Él. Somos santos para Él. Nos apartamos para Él. Él es el que nos santifica, no nosotros. No hay nada que nosotros hagamos que nos haga santos. Él es el que nos hace santos. Lo que hacemos es sencillamente reflejo de esa relación que tengo con Dios. Por eso termina así. Nos hace santos para su posición suya, celoso de buenas obras, celoso. Ahí muestra otro aspecto de Dios. Ya nos ha mostrado hoy varios aspectos. Luego hablaremos de pronto de los aspectos de Dios. Él es celoso de buenas obras. A Él le gusta que hagamos las buenas obras. A Él le gusta que vivamos de una manera sobria, justa y piadosamente. A Él le gusta eso. Y bueno, está el capítulo 3, pero ya son las 4, las 2:46, allá es mucho más tarde y pues ya es más noche. Recuerden que hay una esperanza. En Cristo a veces nosotros, ¿saben una cosa? Dentro de la vida cristiana, la esperanza es grande. Cuando yo les escucho hablar, cuando ustedes se expresan, pensemos que solo esto es transitorio. Hay algo más allá. Hay algo que nunca va a tener fin, porque Él habla de vida eterna. Eterna porque es en Él. ¿Sí? Eso es por eso es la eternidad, porque es en Él, no en nosotros. No es en que yo tenga 50, 70, 80 años. Es en Él. La salvación es en Él. Cuando nosotros dejamos un poco el cristianismo, de verlo del hombre, a verlo en Cristo, la carga se aligera. La carga es pesada, es cuando yo la quiero llevar. La carga no la suelto porque creo que es mía, entonces como es mía, es mi carga, entonces yo me la pongo en el hombro y me la llevo. Y no es así. Él la quiere, es su obra, porque la voy a hacer mi carga si es de Él. Yo lo único que tendría que hacer es responder a eso que Él quiere en nosotros. Y pues afortunadamente para nosotros, imagínese, hermana Judith, y te hablo a ti porque yo te escucho, que no vivamos más de 100 años contra la eternidad. Que esto que Él nos está pidiendo que vivamos para agradarle a Él, no va a superar 100 años. Yo estoy hablando muy bien porque yo creo que yo no alcanzo a llegar a 100 años. Aspiro a no llegar a 100 años. Soy sincero. Pero si llegase, es una luchita de 100 años contra toda una eternidad. Entonces, primero lo veo en mí, la obra de Él, yo permito que Él trabaje en mí, y cuando Él trabaja en mí, entonces ya puedo trabajar con el prójimo, pero siempre en una relación y en una dependencia total de Él. Cuando me suelto y cuando pienso fuera de Él, es que yo fallo.
Miren, no crean a ustedes que fallar o pecar es dejar de hacerlo es difícil. Más bien dejar de pecar, dejar de fallar es difícil. Es cuando yo vivo concentrado en esas cosas, en el pecado, entonces eso que me ataca. Pero cuando yo suelto eso en Cristo, cuando yo le digo a Él que tengo ese problema, cuando yo le digo, mira Señor, me cuesta esto, ayúdame, Él viene y nos ayuda y nos saca adelante. Y es que podemos disfrutar de todo eso que Él quiere que nosotros disfrutemos. Ustedes se dan cuenta en Pablo cómo es su forma de ser y cómo el Señor le va transformando hasta terminar hablando de esta manera tan dulce, haciéndole un reclamo a Tito con qué amor, cuando él había sido desobediente. Amén. Amén. ¿Respondí la pregunta, hermana Isabel, o quedaste peor? Cuéntame. No, pastor, ay, usted es pastor, perdone, no sé, le digo Pues pastor. ahí sí yo te voy a decir, por la gracia del Señor, no porque me lo merezca. Ah, ok, Eso sí bueno, aclaro. bueno. No, por supuesto que sí, o sea, estaba yo un poquito en la duda si de pronto usted estaba haciendo énfasis hacia un perfeccionamiento que pues el cristiano no tiene, digamos, hacia ser perfecto, a no tener pecado, a no, cuando pues yo entiendo por la palabra que hay un remanente de pecado, pero ahora que usted lo aclara, bueno, pienso que usted también está de acuerdo con eso, que el cristiano igual tiene un remanente de pecado y hay diferentes Claro. niveles de No, santidad. no es que tenga un remanente de pecado, es que está ahí a toda hora. Todo el Sí, es que pecado. está ahí. Y tú lo ves en cualquier persona, claro que está, claro que está. Es como yo hago, sí, por eso es que el versículo dice cómo debe ser uno frente a ese pecado. Ya, ¿Ves? ok. Porque es tan claro que Pablo lo sabía, por eso lo escribe, porque se lo escribe a gente que lo tiene. Amén. A hermanos, exactamente, Sí, sí, a hermanos que lo tienen. correcto. Y él lo sabe y ya recibieron a Cristo, pero lo tienen. Por Pero supuesto. ¿cómo vamos a actuar frente a ese pecado, hermana? Por eso yo pienso que son herramientas que él está hablándole a Tito para que él las hable a todos los hermanos, para que esos hermanos sepan cómo es agradar a Dios y cómo es vivir. Eso es todo. Pastor, una Ahora, pregunta. Dime, hermana Tatiana. Pero, ¿ibas a decir algo, Isabel? no, solamente iba a terminar diciendo que es diferente a decir que el Hijo de Dios vive en pecado, que eso ya son dos cosas totalmente Es diferentes. Ah, sí, diferente. sí, claro, sí, ya. O sea, si yo soy Mm. consciente que el pecado toca a mi puerta y yo lo hago, pues eso sí es ahí, eso es diferente, porque ya estoy pecando consciente y queriéndolo hacer. Es la iniquidad. Eso es lo que se llama iniquidad. No necesito matar a Eh, nadie. mm. Dime, Tatiana, hermana Tatiana, qué pena. Es que con respecto a todo este tema, por ejemplo, ahorita que murió mi tío, él tenía 61 años y como yo les digo, era de mis tíos más amorosos y más queridos, pero era muy peculiar. Él, y discúlpenme que de pronto les cuente un poquito, pero es también como para de pronto, pues no sé si me pueden ayudar con las dudas que tengo. Em, Mi tío nos llevó a todos, nos compartió el evangelio a mi familia, que era completamente inconversa y muy pecadora, y nos compartió el evangelio y gracias a su testimonio, hace muchos años, la mayoría de mi familia creen y hay pastores y hay mucha gente que le sirve al Señor de corazón. Pero resulta que mi tío siempre tuvo problemas con el carácter, muchos. Y en los últimos días de su vida, de hecho, casi que toda la familia, se había peleado con toda la familia, excepto con mi mamá, que es la hermana, mm, que ella estuvo hasta el último momento con él. Pero en realidad nosotros vimos como mi tío, por un lado, también dividió la familia por cuestiones de una herencia y otras cuestiones así de este tipo. Mm, y pues
tuvo mucho conflicto al final de su vida con muchos, pero él seguía y seguía llevando el evangelio donde fuera y compartiéndonos, así fuera, así tuviera todo esto en su carácter. Y era de un servicio así, mejor dicho, siempre dando lo mejor, pero era como los dos polos, o sea, por un lado, este servicio y este amor que afloraban así de una forma hasta exagerada y hacerlo sentir bien cuando uno estaba con él, pero por otro lado también este carácter duro y fuerte que causaba tantos tropiezos. Entonces al final, pues a mí me da mucha pena porque él sí alcanzó a pasar sus días casi que solo porque la familia de algún modo trataba de evitarlo. Pero el testimonio de toda la gente y los amigos que conocía fuera de la casa eran siempre de que pues él hizo mucho por ellos. Ay, me está llorando el niño. Amor, ya voy. Ya voy, mamá. Entonces, pues nos causaba mucho dolor todo esto, ¿no? Porque eran dos contrastes, uno de un hombre piadoso y de testimonio, pero a la vez eh, pues también lo contrario. O sea, yo a veces le decía a mi mamá, es que yo no puedo entender este contraste en la vida de él. Y él muchas veces se arrepentía y llamaba y pedía perdón, pero al otro día otra vez y otra vez. Entonces, pues no sé, yo a veces me quedaba confundida por todo eso. Va muy acorde a lo que acabamos de ver, porque mira que tú dices que te confundía, ¿no? Lo ideal es poder uno vivir la palabra de esa manera, a pesar del carácter, y uno es que yo soy de así, o es que esa es mi forma de ser, no, bajarlo y decirle, Señor, transforma, trabaja en él, hazme conforme a lo que tú quieres, a lo que anhelas que yo sea. Y así no confundimos, ¿no? Porque es que una cosa a veces es lo que decimos y otra cosa lo que actuamos. Eso es la mayoría de veces. Y es donde confundimos. Cuando vamos a compartir a cualquier lado y compartimos con personas, siempre nos sacan en cara, es que los pastores, que no sé qué, es que conocimos, es que venimos. Y ¿saben una cosa? Con unos testimonios que es difícil uno contrarrestarles. Y es porque de todas formas, hermana Tatiana, el Evangelio, como lo acabamos de ver, que quiere ser llevado y que debe ser llevado, esa es la voluntad de Él. La gracia de Dios nos alcanza hasta en el evangelismo, porque nosotros no merecemos ser sus representantes y sin embargo Él nos hace sus representantes. ¿Sí? Nosotros a veces vemos eso del evangelio como, ay, qué pereza, qué privilegio es compartirle a otra persona de Dios. El universo es tan grande, tan inmenso, y entre más días descubren y que es más grande, o sea, no lo hemos conocido lo grande que es, y Él nos da el privilegio de compartir con otros. Eso es gracia de Dios, no nos lo merecemos realmente. Sin embargo, nosotros vemos a nosotros mismos, no, es que no, y a veces como que renegamos. Entonces, que sea para que nuestro camino se enderezca y que la palabra nos hable para mejorarnos. Yo pienso que cuando lo vemos a Él, todo es más fácil. Cuando me veo a mí, todo es más difícil. ¿Amén? Así es. Hermano, ¿me permite darle una palabra de aliento a la hermana Tatiana? ¿Usted me da Pero permiso? hermana, yo no soy el dueño de Zoom, dala. Gracias. Hermana, de pronto en su amado ser querido que partió con el Señor, usted tenga esa confianza en que, primero lo que la palabra dice, ¿no? Que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y como decía un predicador, el cristiano no es aquel que un día se arrepintió, sino aquel que vive arrepintiéndose. Y usted da testimonio que su tío se arrepentía y que de pronto volvía y fallaba.
Además que el mal carácter tampoco es el pecado imperdonable. Así que usted descanse en el Señor y confiamos que por la gracia de Dios Él está ahora en un mejor sitio descansando en su presencia, a pesar de que tenía su lucha con el carácter. Así que bueno, esa palabra de aliento le quería dejar, hermana. Muchas gracias, Isabel. Amén. Hoy pregunto, ¿alguien quiere orar para terminar? Yo lo voy a hacer. Sí. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque te has manifestado por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor, para traernos salvación, para traernos vida eterna. Y esa es nuestra esperanza, Señor. Tú no mientes, tu palabra no miente, Señor. Y en ti descansamos, en ti ponemos todo, nuestros sueños, nuestros anhelos, sobre todo, Señor, nuestras esperanzas, la esperanza de que un día vamos a estar en tu presencia. Y Dios, gracias porque tu palabra nos habla cada día en nuestros corazones. Te doy gracias por este grupo de hermanos preciosos, Señor, donde podemos recibir consolación, donde podemos recibir también palabra, Dios, porque entendemos que nos necesitamos los unos a los otros. Te doy gracias por el maestro Oswald, Señor. Gracias por este tiempo que él aparta para compartir tu palabra. En el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno de mis hermanos y los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano Oswald. No le veía, es que se le da el sol. El sol es que está cayendo durísimo. Sí. Tengo un buen clima hoy. Sí. No. Nos estamos hablando. Muchas gracias a todos. Sí, Señor. Bueno, Nos Dios vemos les entonces el próximo lunes, Dios mediante. Si Dios quiere. Amén. Muchas gracias. Un abrazo, hermanos. Un abrazo Gracias, a todos. Isabel. Buenas noches. Sí. Bendiciones. Chao, Belén, Fernanda. No nos hablamos. Bendiciones. Muchas gracias. Hola y bendiciones. Buenas noches y bendiciones. Buenas noches, Fernanda. Buenas noches. Dios los bendiga. Ya va a salir hermana Judy, no va a esperar. De pronto quería pasar la computadora a su baby, ¿sí? Sí. Ok, voy a parar la transmisión, la grabación, perdón. Ajá.